Pues retomamos, estamos ahora ya en la segunda parte del consultorio de bolsa, esta tarde de lunes con Alberto Iturralde, analista independiente, analizando valores, compañías, dando paso a cuestiones que ustedes nos están haciendo llegar, por ejemplo, a través del teléfono. Vamos a dar paso a una llamada que es Santiago de Madrid. Muy buenas tardes, Santiago. Hola, buenas tardes. Díganos. Muchas gracias. Quería preguntar por Endesa y Gamesa, por el candidato por Infineon, para hacerte un par de ideas. Y nada, felicitarle al señor Iturralde por el otro día Naturgy y Campari, que vamos, de 10. Pero para que me aclare, pregunta por Endesa y por Siemens Gamesa y no por Infineon. Sí, bueno, a Infineon, pero bueno, que me parece un poco, si solamente puede dos, pues dos, no hace falta. Bueno. Tampoco me quiero pasar, ¿vale? Para muy bien. Entre otra gente. Y nada, lo que te decía, que felicitarle por lo del otro día y nada, a ver si da otro par de valores para mañana y poder hacer algo, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias, Santiago. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué le decimos de Endesa y de Siemens Gamesa? Y si da tiempo hablamos de Infineon también, una pincelada. Bueno, el caso de Endesa es el de un valor que tiene pinta de rebotar durante estos días. De hecho, dice, bueno, un valor para estos días. Bueno, es un tostón de valor, ¿eh? ¿Algo más de rebote? Pues puede tener. Sin embargo, el estar pendientes de Endesa en el movimiento lateral que está realizando durante el último año y medio no tiene sentido. Ninguno. No hay ninguna razón para estar. En ocasiones, en este tipo de movimientos, entramos compradores y nos mantenemos con el, bueno, algún día seguramente que, es posible, pero si algún día seguramente que, le va a dar a usted tiempo ese algún día a entrar comprador, sin tener que estar gastando tiempo y energía en valores como Endesa. Con lo cual, yo no se lo sugiero bajo ningún concepto. Voy a ver si consigo esas gamesas. Vamos a ver. Aquí está. Les he insistido en muchas ocasiones el problema que tienen en general las renovables. Solaria se ha desmarcado de todas las demás, sobre todo del caso de Gamesa. Y Solaria está rebotando. Si en un sector una está rebotando con mucha fuerza, el caso de Solaria, sí, y Gamesa está marcando mínimos de los últimos 2-3 años, no tiene sentido estar. Claro que en algún momento va a rebotar, claro que nos lo podemos perder, pero miren, en muchas ocasiones yo insisto en que la selección de valores es el 80-90% de nuestro éxito a la hora de especular. Y de hecho, una pasada por encima de un valor, en el 80% de las ocasiones te lleva a descartar. Yo estos días estoy intentando inventariar, creo que todos los valores del mercado de Nueva York, no sé si andan por los 7.000 más o menos, y cuando los meto en la base de datos, inmediatamente según aparece el gráfico, digo, esto ni por asomo. Cuando me sale, veo hay algo interesante, lo pongo en Twitter. Pero Gamesa, si aparece a mi vista en una décima de segundo, es que esto no tiene que estar. No hay ninguna razón para estar en... Pero ninguna. Ha caído mucho y ya estuvo marcando muy por debajo de donde está ahora, allá por, pues eso, en los años 2012. Fíjense, niveles de 0,90. Está en 15,55. ¿Cómo que ha caído mucho? ¿Qué nos dice que no vuelve a caer más? Entonces, no hay razón para estar. ¿Que algún día cambiará esto y volverá a las andadas alcistas? Fenomenal, pero lo mismo que en Endesa. Algún día, y algún día nos dará tiempo a comprar, porque será un día, ¿de acuerdo? O sea, nos dará tiempo a comprar. Y el caso de Infineon. Otro valor que no tiene ni pies ni cabeza. El que pueda rebotar más, que tiene toda la pinta de rebotar más, obedece a la situación actual del mercado de forma global. Si explicamos por qué es probable que el caso del DAX Etra tenga más rebote durante estos días, es normal que a valores que están dentro de ese índice, del índice DAX en este caso, o incluso el DAX medio, me da lo mismo, tengan cierto rebote, ¿de acuerdo? Infineon, que está en esa situación, lo lógico es que rebote algo más hasta zonas de 33,70. Pero estamos hablando de un valor que cuando ha tocado recortar, ha recortado. La selección de valores normalmente tiene que estar relacionada con el comportamiento que realiza un valor en las circunstancias en las que estamos. En las circunstancias en las que estamos, un valor como Acciona está funcionando de maravilla y está actuando al revés de cómo están funcionando los mercados globales. Sin embargo, el caso de Infineon es el de un valor que cae. Cuando todo cae, y cae dando gusto la caída, y rebota, bueno, tampoco ni siquiera ha recuperado tanto como sí lo ha hecho el DAX, que se había dado una gran torta el DAX. Bueno, pues Infineon ni siquiera ha rebotado tanto.
Con lo cual sí, rebotará algo más, pero no tiene sentido estar. Eli, el ticker de la próxima compañía que vamos a analizar, que es un operador belga de sistemas de transmisión de electricidad de alto voltaje. Esta compañía la pongo sobre la mesa porque nos pregunta por ella uno de nuestros oyentes que nos envía un mensaje a través de la aplicación móvil de Capital Radio, Elia Group. Pide su opinión sobre esta compañía, pregunta si está en subida libre, nos dice que está dentro con ganancias importantes. Vale. La ignorancia general del mercado, y no tiene nada que ver con el oyente, sino con las opiniones que se han vertido durante los últimos 20 años en medios de comunicación, nos lleva a cometer errores, sobre todo en el manejo del lenguaje. El manejo del lenguaje es muy importante a la hora de especular. ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? Porque podemos cometer el error de utilizar la expresión subida libre sin darnos cuenta de que una subida libre no existe. El concepto de subida libre es la película que se creó alguien, no sé si seguramente vendría esa expresión de alguna traducción de Estados Unidos, para ese análisis técnico cromañón que se popularizó en los finales de los 90, primeros de los 2000 en España. Y eso hay que dejarlo ya de lado, porque nos lleva a un autoengaño. Subida libre significa que no tiene límites. Y todos los gráficos tienen límites. Normalmente son límites proporcionales. Cuando un índice supera un gran movimiento lateral y marca nuevos máximos, lo esperable es que el tramo que vaya a recorrer en esa subida sea muy similar al que ha roto al alza. Luego, no es libre. Quien está cuidando el valor tiene más o menos una idea de qué rentabilidad va a hacer ganar al valor durante las próximas sesiones, por poner un ejemplo. Con lo cual, no hay subidas libres. Y en Elia Group lo que sí que hay es marcar unos nuevos máximos históricos que confirman que continúa en una tendencia alcista clara y que probablemente le vayan dirigiendo durante los próximos días hasta 140. Tiene un problema este valor, que está muy bien, el valor está fenomenal, pero tiene un problema y es que no debe nunca, pero nunca, bajo ningún concepto, colocarse en 127 euros. Está en 134. ¿Por qué? Porque si lo hiciera, probablemente es porque ha conseguido convencer a muchos especuladores de que está en subida libre. Ha generado una trampa y se quiere girar a la baja. Con lo cual, ojo, cuando utilizamos esas expresiones nos predisponemos a no actuar correctamente en el mercado porque lo que es subida libre no puede ser un giro a la baja. Y este lo puede hacer si baja de 127. Con lo cual, ese debería ser tu stop y el siguiente objetivo 140. Pues queda clara esa estrategia para esta compañía. Vamos a escuchar otro mensaje de otro oyente. Alberto. Buenas tardes, soy Josu desde Pamplona y esta es una pregunta para Iturralde. Tengo compradas las acciones de Berkshire Hathaway, la B, a $278 y bueno, lleva bastante tiempo subiendo casi sin parar, entonces no sé, me metí un poco descolocado a ver hasta dónde cree que puede llegar. Mi idea era pues tenerlas más a largo plazo, pero bueno, igual es buen momento de vender y recoger beneficios. Venga, muchas gracias. Berkshire Hathaway, y está un poco descolocado este oyente. Hace ya más de un año, en una reunión con inversores, me pidieron un valor, eran ahorradores, no eran ludópatas frenéticos como nosotros. Un valor tranquilo en el que estar. Y yo, esa misma semana, como me tocó intervenir con vosotros, lo expliqué. Estaba con Marta Vilar y lo comentaba. Bueno, es un valor súper alcista. Es un valor que además es muy discreto a la hora de hacer las cosas. A mí el darle un objetivo alcista me resulta imposible, porque las subidas se han realizado con tan pocas paradas importantes en la subida, en el camino, que es muy difícil yo decir, bueno, lo normal es que llega hasta aquí. Muy difícil. Entonces, en situaciones así, en las que un valor va a nuestro favor, está ahora mismo en 535,40. Y hace un año, por poner el ejemplo, estaba por debajo de 300. No, está hablando de la B. Yo estoy con la A, pero bueno, vamos a poner la B. Sí, nos había dicho B, sí. Me da lo mismo, sigue igual, de bien. Yo cuando lo comenté estaba en 200 y ahora está en 357. Él lo tiene en 200 y pico. Vale, el gráfico es el mismo, solamente que proporcionalmente inferior porque esta sí da dividendos, esa es la razón. Bueno, pues en este valor lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Como no hay referencias gráficas claras, no hay ninguna, la subida de hecho se ha acelerado al alza durante las últimas semanas,
ahí no hay manera de clavar un objetivo alcista, por lo menos, bueno, yo voy a dedicar un ratito estos días para ver dónde creo que puede parar, lo pondré en Twitter, pero ahora mismo no lo veo. Entonces, hay que echar muchos números para eso. Entonces, ¿cuál es el problema? En lugar de tú plantearte una estrategia técnica, yo creo que deberías plantearte una estrategia de sentimiento contrario. Cuando el valor, que tiene todavía una pinta impecable, habiendo subido, ya tienes mucho beneficio en cartera, un X, te encuentres con que finalizan los problemas con Rusia, ya no nos acordamos del COVID, todo es maravilloso, todo va a ser Hollywood y todas esas historias que siempre recordamos de los grandes momentos del mercado en el que todo el mundo se queda enganchado, yo en tu lugar saldría. Berkshire sigue muy bien, no tengo ninguna referencia técnica por ahora, luego le meto un poquito la llave inglesa porque creo que igual algo encuentro, pero mientras tanto, seguir dentro y más que mirar gráfico, porque ahora mismo no tiene referencias, esperar un poco a ver si efectivamente aparecen y sobre todo mirar el sentimiento contrario. Si todo el mundo está ahora mismo en el mercado con cierta incertidumbre, no es normal que un valor tan alcista frene su tendencia así como así. Normalmente estas tendencias frenan porque hay razones para frenar y esas razones son que todo el mundo quiera comprar. Alberto, vamos con un correo de un oyente que no nos pregunta por un valor concreto, es una pregunta más bien del plano teórico. Dice, en una operación de corto plazo, incluso intradía, cuando vas ganando, ¿cómo poner el stop de beneficios para que no se dé la vuelta y se te quede cara de bobo? ¿Usted se marca un mínimo de lo que va ganando, un porcentaje mínimo o cómo lo hace? Porque si cierras pronto y luego se dispara, pues también se te queda esa misma cara. Primero hay que aprender a perder y hay que aprender a sobrellevar la cara de tonto, porque no hay ningún especulador que no haya practicado esa cara de tonto miles de veces en su profesión. Yo el primero. Es decir, el no estar luego pensando en lo que tenías que haber hecho y no has hecho y por eso has dejado de ganar, que es lo que te deja la cara de tonto. En realidad no tiene nada que ver con un punto técnico, voy a dar una referencia, pero no es esa la clave de nuestro oyente, sino el aceptar que eso es parte de nuestro trabajo. Es lo normal. Y de hecho, aunque te hayan lavado el stop, lo cual en cierto modo a veces demuestra que lo habías puesto bien, es decir, que ahí es donde muchos estaban todos colocados y con el tiempo aprendes a ponerlo mejor, es decir, darle un poquito más de margen para que no te laven, o bien darle un cierto margen temporal, no solamente lo voy a aplicar, es decir, no lo voy a aplicar justo según marca, sino si cuando termina mi barra de 15 minutos, por poner un ejemplo, está por debajo del stop. Por si acaso están lavándole aquí a todo el mundo. Entonces, esas estrategias son muy importantes, pero la primera es aceptar que la cara de tonto va con nosotros. Y una cuestión técnica es que normalmente en un movimiento alcista se van realizando pequeñas paradas, siempre. El mercado no va como un tiro, no está ahora en 8.000 y mañana, y a la tarde en 9.000, todo el tirón, va haciendo movimientos alcistas. Luego tú, cuando veas un movimiento alcista en el que ha hecho una parada durante X tiempo, en realidad, más que la profundidad, lo importante es el tiempo. Es decir, porque en el intradía, cuanto más tiempo se para en un sitio, más operaciones se cruzan y más gente queda enganchada o queda pillada, ¿vale? O queda en beneficios. Con lo cual, cuanto más tiempo se mantiene en un sitio, más válido es esa zona como stop de tu operación. Pero sobre todo, vuelvo al principio. Asume que la cara de tonto la llevamos puesta. Más cuestiones. Vamos a escuchar a este otro oyente, a ver qué compañías nos pone sobre la mesa. Hola, buenas tardes, Alberto y Rocío. Quería saber cuál es el objetivo posible para la empresa del Nasdaq GFS. GFS. Ahora mismo está en 74 aproximadamente. Gracias. Pues esta compañía nos da el ticker GFS. Bueno, Global Founders, a ver si aparece y lo podemos comentar. Aquí está. Sí. Miren, cuando en un valor tenemos muy poco gráfico, este cotiza desde finales de octubre pasado. No lleva ni 5 meses en el mercado prácticamente. Y durante ese periodo de tiempo ha realizado un gran movimiento lateral. Y solamente se ha colocado temporalmente por encima, digo solamente, porque ni siquiera lo ha roto para comenzar a subir como un cohete. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Ese movimiento lateral se ha roto, es decir, se ha colocado por encima, no sabemos si realmente lo va a romper para continuar al alza, y se ha mantenido lateral, lo cual es muy buena señal. Recuerden lo que hemos hablado antes de las rupturas. Es decir, cuanto más confusa sea una ruptura, el movimiento de continuación alcista más fiable es. Y como no tenemos movimiento de continuación alcista, hay que estar fuera.
Si él está dentro, el stop tiene que estar en $70. Pero si él está pendiente del valor para entrar, pues no es que esté muy bien porque no tenemos mucho gráfico, pero sí que se podría uno plantear entrar si superaran los $80, que son justo los máximos donde ha empezado ese movimiento lateral que todavía no sabemos cómo se va a resolver. Así es que, mal valor por poco gráfico, pero la única estrategia pasa por ahí. PayPal e Inditex, dos valores para analizar ahora, para responder a otro oyente que nos escribe, preguntando sobre PayPal, soportes y resistencias, y para Inditex lo que pregunta es por un punto de entrada. Vale. El caso de PayPal, lo he explicado estos días. Quien quiera un stop un poquito más amplio y con cierta tranquilidad, niveles de $108, ¿vale? Es importante, y esto fíjense, esto es muy importante, hoy no debería ya colocarse por debajo de los mínimos que hemos visto, zonas de 111, ¿vale? Esa zona, bueno, está un poquito por encima de los 111, hablaríamos de 112 concretamente. No está mal, ¿vale? Y lo normal es que tenga más rebote, porque tiene una grandísima sobreventa. Pero cuando un valor tiene que rebotar por la gran sobreventa, no es nada bueno que se entretenga mucho en el rebote, porque está mostrándole a todos los especuladores que han visto la caída, la gran caída de PayPal viene ni más ni menos que de $307 hasta marcar mínimos en 92. Si una vez que ha roto al alza la figura de vuelta que tiene claramente PayPal, se comienza a mantener lateral durante mucho tiempo, ahí está mostrándole al mundo que ha hecho un movimiento de giro al alza y que puede ser una maravillosa oportunidad de compra. Y eso normalmente es de muy poco fiarse, es decir, de poco confiar en ese tipo de movimientos, o no debemos confiar en ellos. Con lo cual, por debajo de $108 no hay que estar. Pero por ahora tiene buena pinta. Esperemos que no tarde ya mucho tiempo, ¿eh? Ese movimiento lateral no es bueno si lo que quiere el valor es continuar con el rebote. ¿Una entrada en Inditex? ¿Por qué? Vamos a ver. Inditex, en realidad, no necesitaría de un analista ni de nadie si usted quiere entrar en Inditex. ¿Por qué? Pues porque gráficamente todo el mundo está viendo dónde está Inditex. Mire, lo voy a poner yo en la pantalla. Está en la zona 20,50, tiene un punto antológico de resistencia. O sea, es una barbaridad lo importante que es esa resistencia. Y a la hora de recortar en el pasado, una vez que superó esa resistencia, hizo un grandísimo movimiento lateral que data de 2016 en su comienzo. Bueno, pues, a la hora de recortar, para más o menos en esa zona 20,50, se extiende hasta zonas de 18,20, pero vamos, como venía cayendo desde 32, no deja de ser un soporte importante. Y ahora, en el último susto que ha tenido, también ha frenado ahí. Usted no necesita un analista para esto. Es decir, claramente, por esa regla de 3 estaría en una zona de compra. Pero yo he explicado durante estas semanas por qué yo no compraría. Que sí, que puede tener rebotes porque tiene una gran sobreventa, pero hay algo extraño en la salida de Pablo Isla de Inditex. Se produjo muy arriba, muy arriba. Normalmente el valor cae y si hay un CEO relevante en la compañía, una vez que el valor ha caído se publica la noticia. Eso pasó en Acciona con los entrecanales. Es decir, ya tuvo un recorte y de repente salen los entrecanales. Y yo estaba con Luis Vicente y digo, podéis comprar. Entonces, esto no ha sido así. Con lo cual, ojo, porque igual querría el valor. Es posible que el valor quiera recortar algo más. Vamos a escuchar este otro mensaje. Tardes. Muchas gracias por el programa. Quisiera preguntarle a don Alberto cómo ve a L'Oréal para una entrada a los precios actuales. Un saludo. Muchas gracias. Una entrada en L'Oréal en los niveles actuales, Alberto. Es que estos días lo hemos comentado mucho, lo de L'Oréal. Puede ser que L'Oréal, después de un recorte que trae desde niveles de 433 hasta 320, claramente tiene una figura de vuelta al alza. Una figura de vuelta un poquito chusca, pero una figura de vuelta que ha realizado justo en una zona de soporte. La zona 350 es de soporte y se ha colocado por debajo temporalmente, dibujando una figura de vuelta al alza. Vale, eso está fenomenal. Pero para que el valor deba estar en nuestra cartera después de la gran caída que trae, de haberse colocado debajo de un soporte y realizar una figura de vuelta, debería escapar al alza. Y no lo ha hecho. Se ha colocado por encima de esa figura de vuelta y se ha mantenido lateral. Un poquito como PayPal, sin el trastazo de PayPal. Entonces, cuando esto sucede, lo ideal es, bueno, como hay indicios que nos hacen pensar que puede rebotar,
entrar con una muy pequeña parte del capital, porque no es descabellado que este movimiento lateral que amaga una posible vuelta al alza sea una trampa y se vaya a su lugar lógico, que serían zonas de 290. Está en 353, con lo cual es bastante caída para un valor alcista y tranquilo como L'Oréal. Y en esa zona 293, ahí sí que tienes un soporte de una magnitud brutal, en el que ahí sí muy probablemente vas a ver un rebote claro, no lo que se está viendo ahora, que es tremendamente aburrido. Son valores, el de L'Oréal es un valor que tiene su tendencia alcista a largo plazo, sigue en pie, tenía un gran recorte, pero bueno, la tendencia sigue en pie. Pero es que habiendo en el mercado cosas como Acciona, ahora Telefónica, lo hemos visto, y hay un montón de ellos que tienen, miren, Air Liquide, es que no sé, joder, estos meses hemos explicado muchos valores que están en tendencia alcista. Air Liquide hoy ha vuelto a marcar nuevos máximos históricos. Se va a frenar, porque siempre lo hace. Marca nuevos máximos históricos y se vuelve a mantener un poquito lateral. Pero el ahorrador en bolsa ha ganado, porque en el tiempo sigue marcando nuevos máximos históricos, aunque no sean una ruptura al alza determinada. Eso tiene sentido. Pero cuando L'Oréal ya ha cambiado temporalmente su tendencia para funcionar peor, no tiene sentido. Vamos con un valor del mercado americano, Lowis. El ticker es LOW. Es un oyente, José Manuel de Madrid, que nos pregunta por la compañía. Entiendo que porque quiere entrar. ¿Cómo lo ve? ¿Una entrada en Lowis? Fatal. Pero además, este es de los que en cuanto lo ves aparecer en la pantalla, nada, mira. Hemos hablado antes de que un valor que está funcionando peor que otro de su sector, hablábamos en el caso de Gamesa Solaria, claramente no tiene que estar en la cartera. Tenemos un mercado americano que, incluso dentro de todo el sentimiento negativo que se ha generado con el conflicto de Ucrania, con la entrada de Rusia, el mercado americano ha recortado poco. Y aquí vamos a este valor, Lowes Companies, y nos encontramos con un precio que viene recortando desde $260, tuvo una caída con la entrada de Rusia en Ucrania hasta niveles de 207, rebote posterior, zonas de 237 y vuelta a caer en vertical. Es un valor que encima está en el mercado de Nueva York, pero es super Nasdaq, no está en el 0,3, pero es Nasdaq, significa que esto es peligrosísimo. Y si ya un valor peligrosísimo tiene ese movimiento bajista tan determinado, no hay que estar. Aún así, que no puedes vivir sin esto, pues aparte de hacérnoslo mirar, colocarle un stop en zonas de 194, porque en esa zona es muy probable que tenga el siguiente rebote, pero hay que quitarse de este tipo de drogas. Pues nos quedamos con este último consejo. Alberto Iturralde, analista independiente. Como siempre, hablamos el próximo lunes. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Fuerte abrazo.